Iván Sasovsky, especialista en temas tributarios. Gracias, Iván, por estar. ¿Y qué podemos explicar para que la gente entienda un poco lo que se viene? En realidad lo que se viene es una deuda que el Poder Ejecutivo tiene desde el año 2000, es decir, hace 17 años van a ser que tenemos una tabla del impuesto a las ganancias, que es una tabla que me da progresismo al impuesto, porque justamente hace que los que más ganan, más paguen, terminen pagando directamente la alícuota máxima, que es del 35%. ¿Por qué? Porque ese tope a partir del cual se paga esta alícuota máxima quedó en valores incluso del 1 a 1, o sea, en valores en dólares, que el valor máximo hoy por hoy es de 120.000 pesos. Es decir, por todo aquel empleado en relación de dependencia o autónomo que supere el mínimo no imponible, directamente pasa a pagar el 35%, cuando la misma ley tiene un mecanismo para que sea progresivo y el escalón más bajo pague una alícuota del 9%. Llevémoslo a valores. Sí. Llevemos a valores, por ejemplo. En valores, por eso te digo, hoy por hoy, más de 120.000 pesos anuales de ganancia, es decir, una vez ya detraídos lo que es el mínimo no imponible, las cargas de familia, que son alrededor de menos de 900 pesos por mes de ganancia, por encima de eso ya pagan al 35%. Si eso lo deberíamos expresar en valores de una moneda fuerte, como puede ser el dólar, hoy por hoy ese monto debería estar en 1.800.000 pesos, con lo cual ahí se ve la distorsión que se produjo durante todo este tiempo. Con lo cual, el proyecto que se está elaborando viene dentro de un paquete de medidas que se vienen tomando en relación a una reforma tributaria muy profunda que se está estudiando incluso para poder reorganizar todo el sistema tributario, porque esto tiene una consecuencia muy fuerte en la recaudación incluso de las provincias, porque es un impuesto coparticipable. Entonces esto es como una torre que hay que tener mucho cuidado con lo que se toca, porque todo me termina afectando en la recaudación tanto a nivel nacional como de las propias provincias. ¿Y en qué puede haber disenso, ¿no?, cuando planteamos modificar estas alícuotas? En realidad el disenso viene porque la caja es una sola y hay que repartirla. Principalmente lo más llamativo de todo esto es que recordemos que el último cambio en ganancias lo hizo en su momento de la Rúa, es decir, durante todos los gobiernos kirchneristas no se actualizaron estas tablas. El cambio también lo que trae aparejado es de alguna forma potenciar un poco más la progresividad, subiendo incluso las alícuotas máximas hasta una tasa cercana al 40%. Entonces, lo que se trata de compensar es, bueno, está bien, yo actualizo para que los que ganen menos paguen menos impuestos, pero aquellos que terminen superando ese tope máximo que se está por establecer, van a terminar pagando una alícuota un poco mayor. O sea, para que la caja siga representando lo mismo. Totalmente. Ahora, en política se trata de elegir a quién beneficiás, ¿no? En muchos casos, y esto puede ser odioso. Si beneficiás mucho a los trabajadores, de alguna manera estás resintiendo los fondos coparticipables con las provincias. Sí, es que ese es el punto, va a ser una negociación política muy fuerte. Es más, yo creo que durante todo este tiempo no se logró actualizar esto por este tipo de situaciones. Lo que sí hay que saber es que a nivel internacional las alícuotas de impuestos de las personas físicas en Argentina son de las más altas de Latinoamérica. Pero a comparación con el resto del mundo lo que está pasando es que justamente tienden a bajar las tasas de las empresas, porque las empresas reinvierten en capital de trabajo, y a subirlas de las personas físicas, porque se supone que una vez que las personas físicas ganan, ya no vuelven a reinvertirlas, digamos. Esa es una tendencia internacional. Pero en nuestro país lo más grave de todo es que todavía tenemos valores ridículos que hacen que hoy por hoy una persona y un jubilado también, porque ahí entran absolutamente todos los empleados autónomos como también los jubilados, que supere el mínimo no imponible, las deducciones personales, directamente paga el 35%, lo mismo que una empresa. Vamos a valores, por ejemplo, Sí. un trabajador casado con 2 hijos, ¿a partir de cuándo paga ganancias hoy y a partir de cuándo debería pagar si se sincerara medianamente esto que estás explicando vos? Porque más allá de las alícuotas, también lo que cambia es el mínimo no imponible, ¿no? En realidad, mira, lo que se viene hablando ahora es justamente de actualizar las alícuotas. En marzo, cuando fue el primer anuncio que hizo el gobierno nacional respecto a ganancias para los empleados, lo que había hecho era unificar, porque había
11 mínimos no imponibles. Entonces lo que hizo fue unificarlo y decir, bueno, Son acá... 120.000 anuales. No, en realidad lo que hizo fue establecer el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es la ganancia sobre la cual no se te retiene y vos no pagás impuestos. Es lo mínimo que sería como el sueldo mínimo que no tributa este impuesto, que es para ganancias. ¿Qué pasa? Lo que no se actualiza, estos 120.000 pesos, es una escala que establece el propio impuesto para determinar cuánto va a pagar cada uno de los tramos de ganancias que se van percibiendo. En la Argentina, ¿podemos poner ejemplos sí, con números para que la gente de su casa hoy entienda? por hoy, un trabajador que supera, o sea, que tiene un sueldo de 19.000 pesos por mes, sí, paga ganancias al 35%, directamente. Una vez que porque supera el mínimo no imponible y lo que gana ya directamente pasa a estar grabado al 35%. ¿Eso es bruto o neto el sueldo? Neto. O sea, es por eso digo, ¿qué pasa? A partir de ahora, con la reforma, lo que se va a hacer es justamente hacerla más progresiva de alguna manera, hacer más progresiva esta tabla y conseguir que estas personas que superan el mínimo imponible ante el mismo sueldo paguen una alícuota del 6%. No, más O acorde con la actualidad de la economía y cómo fueron cambiando las cosas. Claro, porque acá lo que se vino haciendo durante todo este tiempo es solamente se aumentaba el mínimo no imponible y no las tablas estas. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba? Yo superaba el mínimo no imponible y iba dejando atrás tablas que eran progresivas que me hacían pagar impuestos del 9%. Si yo le pregunto a ustedes y a cualquier empleado, ¿quién paga 9% de impuesto a las ganancias? Todos te van a decir nadie, porque todos terminan pagando el 35%. Claro, es decir, una persona que gana, no sé, a ver, pongamos una cuenta, 30.000, terminan quedando en el camino en concepto de ganancia 9.000 pesos. Sí, totalmente, el 35% como si fuera una empresa, como si fuera una empresa multinacional. ¿Y cuánto debería cambiar? ¿O cuáles son las cuentas que hacen el gobierno y la CGT? Bueno, ahí es el punto en discusión. Porque si bien se habla de que ahora el porcentaje va a ir de 6 al 40%, o sea, 6% va a ser el mínimo que van a pagar los empleados que superen el mínimo imponible, y 40% el máximo que van a llegar a pagar, lo que no está definido es cuánto tienen que ganar para caer en cada uno de estos porcentajes. Vos sos tributarista, digo. Sí. ¿Qué vas tanteando? Yo lo que percibo es que lo que se debería hacer es justamente tomar los mismos valores que están expresados en la propia ley, hoy expresados en una moneda como el dólar, en el 1 a 1, que eran 1.800.000 Está bien, pero ¿cuánto pesos. eso es casi imposible de aplicar. Sí. ¿Sí? O sea... ¿Pero por qué es imposible de aplicar si hace...? Lo pregunto. No, en realidad no es imposible de aplicar. En el 2000 eso era así. O sea, en el 2000 una persona que ganaba $120.000 recién pagaba el 35%. Hoy, en el 2016, una persona que gana 120.000 pesos paga el 35%. Entonces, no es inaplicable, simplemente es un criterio. Hay que hacer la conversión de dólares de esa época a pesos de esa época para respetar es un ejemplo de los más fáciles de explicar para que la gente pueda entenderlo, pero hay otros parámetros. Hoy por hoy, el fisco conoce absolutamente todo sobre nosotros, sabe cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto vamos a ganar en el futuro y cuánto vamos a pagar de impuestos, con lo cual ya tenemos muchas más herramientas que en el año 2000 como para poder determinar quiénes son los que realmente tienen ganancias como para tributar y quiénes no. En un proyecto que se empieza a elaborar ahora, pero que se va a aplicar en enero del año próximo, es decir, hay que proyectar la economía, cómo empieza a dañar el sueldo desde ahora, cuando empiece a aplicarse esto en el año 2017. O beneficiar el sueldo, ¿no? Se supone. No, hoy por hoy, digo, si aprobás algo que hoy te parece lógico, en 6 meses con la inflación ya termina bueno, lo ideal acá, es que justamente se establezcan mecanismos de actualización automáticas o de alguna forma atados a algún coeficiente que sea más dinámico. Lo que se está esperando es que la inflación de alguna forma tienda a no ser tan alta y de esta manera no afectar tanto, pero lo que
corremos el riesgo de no ponerle un mecanismo de actualización automática es que justamente una persona en un momento se ve beneficiada con algo y por el mero transcurso del tiempo lo pierde ese beneficio. O porque sube de categoría en el trabajo, o porque hace horas extras. Esto aplica para todo, aplica para ganancias, para el monotributo, para los aportes de autónomos, para los aportes de las empleadas domésticas, para todo. El sistema tributario tiene que ser algo dinámico, que siga la economía y que se vaya actualizando en función a esas variables que cambian mucho más rápido que las decisiones políticas. Una persona que recibe un sueldo de 50.000 pesos, por ejemplo, ¿debería pagar el mínimo que decís vos del 6%? Claro. Digo, para empezar a hablar. Totalmente, porque justo hoy por hoy el mínimo no imponible está en 20.000 pesos, el excedente ese sí caería dentro de ese tramo o quizás un tramo cercano al 10 o 15%, pero no lo que está 35. Tributando hoy. Ajá. Recordemos que esto, como vos bien aclarabas, va a ser recién aplicable para el año 2017. Con lo cual es un año electoral en donde todos estos factores también corren. También pesan. Y la gente va a tener que tomarlo también así. A ver, ¿quiénes ganan y quiénes pierdan con estos cambios? A ver, ¿quiénes pierden? En realidad nadie debería perder, porque lo que se vino haciendo ahora es estafando de alguna forma a los empleados cobrándoles sobre ganancias ficticias. ¿Quiénes ganan? Todos, porque si nosotros tenemos un sistema tributario mucho más progresivo y que representa la verdadera capacidad contributiva de la gente, es decir, lo que verdaderamente pueden pagar, justamente la economía tiene variables mucho más limpias. Hoy por hoy una empresa que quiere venir a invertir acá también tiene que tener en cuenta que el impuesto a las ganancias es un costo, porque todos los impuestos se trasladan. Si nosotros cobramos un impuesto a la renta, más cantidad de gente, esa gente en sus paritarias reclama mayores salarios y esos salarios las empresas lo trasladan a los precios. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de esto, porque perjudicar el sistema tributario es perjudicar la economía en general y es perjudicarnos a todos. Ahora, ¿se puede perjudicar el sistema tributario o lo que ingresa al Estado en términos de impuesto a las ganancias? Pero esto vuelve inmediatamente al mercado también en la aplicación de otros impuestos. Se deja es decir, de percibir, ¿no? Sí, un trabajador al que le quitan determinada cantidad de dinero por el impuesto a las ganancias, ese dinero va a volver en consumo en un supermercado y uno paga el IVA, es decir, siempre terminás pagando algo. Por eso justamente la propia ley es más inteligente que lo que nosotros creemos y tenía previsto estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy por hoy tenemos distorsionado todo el sistema y las provincias cobran impuestos distorsivos, retienen sobre transacciones financieras que nada tienen que ver con la actividad económica. Todo el sistema merece ser revisado. Esto es una deuda que tenemos desde el 94. Realmente las provincias se vieron comprometidas como para poder cambiarlo. Ya se está hablando de la implementación de un IVA provincial en reemplazo del impuesto sobre los ingresos brutos, que es totalmente distorsivo, que no tiene nada que ver con la manifestación de ganancias. Es decir, si yo facturo, pago, independientemente de que tenga costos que hagan que mi margen sea muy chico. Entonces, esa cuestión de el IVA provincial y de alguna forma reformar todo el sistema tributario es la deuda pendiente que tenemos en esta materia y necesaria y que a gritos lo pide la gente y los inversores. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora, no? Vos decías, todos ganan con este cambio. Sí, yo creo que acá tiene que ver siempre una cuestión política y el control y el tener bajo la mano del gobernante a quién le da y a quién no le da. Imagínate que en un sistema tributario que se autorregula por variables que justamente como representan... la actualización de las jubilaciones. Claro, Si se actualiza solo. Yo no voy a elegir aumentarlo en el año electoral o como fue la última reforma tributaria que tuvimos, que fue en el año 2013, después de que el gobierno había perdido las elecciones con Massa. Entonces ahí sí salieron a aumentar el monotributo, a gravar la renta financiera. Entonces de hacer anuncios que pueden totalmente, esa manipulación política se pierde, pero ganamos todos. Entonces, creo que es una lucha que tiene que ver con un cambio de época y un cambio de mentalidad de la sociedad. Monotributistas y autónomos, se viene de septiembre, ya estamos en septiembre, y hay cambios que se empiezan a ver, en septiembre... anunciar, recategorización. En septiembre se viene la recategorización, digamos, cuatrimestral que se da en el año, como se da en mayo y en enero.
Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer con todos los monotributistas es directamente recategorizarlos. ¿Qué pasa con el monotributo? Como recién lo decía, está desactualizado desde el año 2013, con lo cual también es un reclamo porque imagínense que el propio monotributo, así como en ganancias ya te dispara la alícuota máxima. Si vos estás en una alícuota en la que tenés que tener un empleado en relación de dependencia, no te alcanza con lo máximo que podés facturar, porque entonces te autoexcluye el régimen. Esta situación hace que hoy por hoy el monotributo tenga que ser revisado de la misma manera, simplemente por actualizarlo por inflación. Y también como nació como un régimen simplificado, así se llama, Nació ¿no? como un régimen simplificado que hoy por hoy tiene una carga administrativa muy grande que no lo amerita, porque lo que se recauda es realmente muy poco, pero sí es muy útil para aquellos que recién emprenden un negocio. Más allá de que es como todo lo provisorio en la Argentina terminó siendo permanente. Este es un régimen que se debería utilizar de emergencia o por un corto plazo porque distorsiona también el resto de la economía. ¿No? Imagínense que yo en una empresa puedo deducirme un gasto de un monotributista y ese al 35% y ese monotributo termina saliendo nada. Entonces distorsiona también esto, con lo cual también merece un análisis para ver si el régimen tiene que continuar o hay que buscar algo un poco más acorde a los tiempos de ahora. ¿Y esos cambios están Están en la agenda. Les cuento que a partir de la ley del blanqueo que tanto se viene hablando, se creó una comisión de reforma tributaria en la que el Poder Ejecutivo está comprometido de alguna forma a enviar el proyecto de reforma para que la Comisión de Reforma Tributaria, compuesta por 15 de senadores y 15 diputados, justamente contemplen todos estos cambios y los implementen cuanto antes. Es una comisión que ya tiene presupuesto asignado, que ya está trabajando y sobre la cual vamos a tener novedades en los próximos meses. Dos preguntas finales a modo de ping-pong. IVA al 21%, ¿puede llegar a descender o no? Sí, puede llegar a descender. ¿Pero estaría contemplado? Sí, es una posibilidad sobre todo para la canasta básica. Distorsivo el impuesto al cheque si los hay, ¿no? Sí. Bien, otro que puede llegó llegar a ser para Ahí ya ser se hizo temporario algo, con el impuesto al cheque ya se hizo algo para las pymes. Recordemos que salió la ley de pymes, que quizás no se fomentó mucho, pero lo que prevé la ley de pymes es una reducción para justamente los monotributistas y para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, con lo cual ya se avanzó en algo. Justamente es uno de los impuestos más distorsivos y que debería desaparecer, como todo lo provisorio terminó siendo permanente en nuestro país. Muy bien. Iván, fue un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer como siempre. Hablamos ahora de lo que le sucedió al presidente venezolano.